Ayer se produjo el fallecimiento de la reina Isabel II del Reino Unido, una de las grandes figuras más importantes, tanto a nivel británico, es decir, del Reino Unido, como a nivel europeo y mundial, porque con ella, se modificó y se cambiaron una monarquía que fue modificándose desde los años 50, durante el periodo de la Guerra Fría, hasta la actualidad. Y Isabel II fue una de las grandes figuras de Europa, del mundo. Se ha reunido con un total de 15 primeros ministros, que puedo nombrar a varios, por ejemplo, a Margaret Thatcher, a Tony Blair, a David Cameron, más recientes a Boris Johnson, a Theresa May o a a la última actual ministra, que ahora no me sale el nombre, pero bueno, se ha reunido con varios, ha tenido muchos, incluso ha estado también con Winston Churchill, etcétera, etcétera. Es decir, una de las grandes figuras de Occidente que, como he dicho yo, llevó o realizó cambios dentro de la estructura monárquica. Y su tatarabuela, Victoria I del Reino Unido, subió al trono de una manera similar a la de Isabel II, que lo explicaré en la próxima diapositiva. Y a su abuela se la conoció como... A su tatarabuela, Victoria I, se le conoció como la abuela de Europa. No sabría yo qué decir de Isabel II. Y además, esto lo digo porque yo tengo algo de historia, me lo han explicado y bueno, pues para mí pienso en ello y bueno, es una de las grandes figuras a nivel mundial y que se va a quedar, tanto en los libros británicos, europeos como mundiales. Y con ello comenzamos, que además murió a la edad de 96 años. Así que comenzamos. Victoria I del Reino Unido se convirtió en heredera del trono en la misma circunstancia que su tataranieta, Isabel II. Cuando su tío paterno, Guillermo IV, muere, Victoria I hereda el trono y se convirtió en reina desde el 20 de junio de 1837 hasta su fallecimiento el 20 de enero de 1901. Fue también, emperatriz de India, porque se produjo la segunda colonización de Europa por los continentes africano y asiático, y a Victoria I se la conoció como la abuela de Europa, siendo una de las figuras más importantes del siglo XIX. Y continuamos con el siguiente monarca. Se casó con Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha y más adelante su nieto, Jorge V, cambiará el nombre de la dinastía. Pero ahora lo voy a comentar. Continuamos. Eduardo VII del Reino Unido. Eduardo VII fue hijo de Victoria I y también de Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Y se convirtió en monarca en 1901 tras la muerte de su madre, Victoria I, y de todos los dominios de la Mancomunidad Británica. Además, también fue emperador de India desde 1901 hasta 1910 y falleció el 6 de mayo de 1910. Continuamos. Jorge V del Reino Unido. Jorge V fue el abuelo de Isabel II y cambió el nombre de la dinastía a los Windsor, la dinastía Windsor, y en 1917. Y esto se produjo por el estallido de la Revolución Rusa de ese mismo año. Y más fue porque su primo, el zar Nicolás II, tenía parentesco. Y entonces dio lugar a que Jorge V cambiase el nombre de la dinastía, que anteriormente se denominó Sajonia-Coburgo-Gotha, por su abuelo y su padre. ¿Cuáles fueron los acontecimientos que surgieron durante el reinado de Jorge V?
El primero de ellos fue el estallido de la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918, la pandemia de 1918 y ese periodo de entreguerras, en el cual, durante ese periodo, hubo dictaduras en el centro, en Alemania, en Italia, y luego, a finales de los años 30, se impusieron en España también, o en Portugal, en los años 20, e incluso en los finales de los 60 en Grecia. Y pues también decir que Jorge V falleció el 20 de enero de 1936, meses antes del estallido de la Guerra Civil Española, que se produjo del año 36 al 39, y que el día fue el 17 de julio del 36, aunque el golpe de Estado se dio al día siguiente, pero fue justo meses esos en los cuales se lanzaron contra el régimen que había en España. En ese momento era la Segunda República. Y continuamos. Eduardo VIII se convirtió en monarca tras la muerte de su padre Jorge V el 20 de enero de 1936. Durante su reinado, ya había dictaduras en Italia, en Alemania, estalló la guerra civil española, etcétera, etcétera. Conflictos además fuertes. Reinó desde el 20 de enero del 36 hasta el 11 de diciembre del 36 y al casarse con Wallis Simpson abdicó en su hermano Jorge VI. Jorge VI accedió al trono británico el 11 de diciembre del 36, tras el escándalo de su hermano al casarse con Wallis Simpson, como he dicho en la anterior diapositiva. Y su periodo, se produjo, continuó la Guerra Civil Española, el estallido el 1 de septiembre del 39 de la Segunda Guerra Mundial, los primeros años de la Guerra Fría, y Jorge VI, aparte de ser monarca del Reino Unido, se convirtió, fue el último emperador de India y el primer jefe de la Mancomunidad de Naciones. Y Jorge VI falleció el 6 de febrero del 52, hace unos meses se cumplieron 70 años de su muerte, y con ello, la subida de su hija Isabel II como reina, que estuvo durante 70 años en el trono británico. Y ahora continuamos hablando de su hija Isabel II. Y en esta diapositiva voy a hablar de la reina Isabel II del Reino Unido. Voy a dividir en 3 partes, y ya la última haciendo la pregunta de quién va a heredar, lo más seguro es que sea su hijo. Pero y la primera parte. Primeramente de todo, Isabel II nació el 21 de abril de 1926. Sus padres fueron el monarca Jorge VI e Isabel Bowes-Lyon. Con 10 años se convirtió en heredera al trono británico debido a la renuncia de su tío al casarse con Wallis Simpson, y su padre, con todo ello, se convirtió en el heredero al trono, o sucedió, mejor dicho, a su hermano como monarca británico. También decir una cosa, con 10 años contaba la reina Isabel II tras el estallido de la Guerra Civil Española. Y el año 39 fue cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, que fue el 1 de septiembre. Y decir que Isabel de Windsor contaba con tan solo 13 años durante el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Aparte de todo ello, se casó con Felipe de Edimburgo. Y a la muerte de su padre el 6 de febrero del año 52, Isabel accedió al trono con solo 25 años, es decir, siendo muy joven. Y la reina ha vivido la Guerra Fría del año 45 al 91, el IRA,
Bueno, y también el año que viene se van a cumplir 50 años de la entrada del Reino Unido en la Unión Europea. Aparte de todo ello, decir que Dinamarca e Irlanda del Sur también se incorporaron en esa fecha a la Unión Europea. Y la última parte, la tercera parte de la reina Isabel II fue hace 30 años, que fue un año horrible, o el Annus Horribilis, que afectó muchísimo a la monarquía inglesa británica. Se produjo un incendio, 2 divorcios. Uno, bueno, más sonado es el de su hijo, Carlos de Gales. Un tampón, un sorprendente topless. Y aparte, en el año, se cumple además, se cumplió hace poco 25 años de la muerte de Diana de Gales. Y bueno, eso también afectó también a la figura de la monarquía. Otro acontecimiento en el cual se metió Reino Unido fue en la guerra de Irak en 2003, que apoyó a George Bush, hijo, y también se incorporó a España con el presidente José María Aznar, por lo de las armas, etcétera, etcétera. 6 años antes se produjo el Brexit y con ello se marchó Reino Unido, se marchó hace poco, de la Unión Europea, es decir, con esa votación tenía unos años para marcharse y hace poco, el año pasado se marchó, con Boris Johnson además, que además por la pandemia se tuvo que retrasar, etcétera, etcétera, etcétera. También un problema más que tuvo la propia reina Isabel II fue la muerte de su marido, que murió en abril de 2021 con 99 años. Y pues lo que ha pasado ayer fue el fallecimiento de la reina Isabel II del Reino Unido, con 96. ¿Quién va a heredar el trono británico? Eso está claro. Pero yo a lo mejor luego hago otra pregunta más, un poquito ahí más complicada, que puede ser, quien va a heredar el trono va a ser su hijo Carlos de Gales, que al final se va a convertir en monarca con el nombre de Carlos III. Ya vimos lo que pasó, ya vimos, no. Yo cuento lo que pasó, por ejemplo, con Carlos II, que incluso lo mataron, le mató, le mataron incluso. Y también con Carlos I, porque querían imponer el absolutismo y no querían ese liberalismo que había en el Parlamento inglés y eso provocó. Yo esperemos que no pase nada de eso, pero yo veo más o menos lo que está haciendo ahora mismo el propio hijo de Isabel, el propio hijo de Isabel II es acercarse al pueblo, llevar a cabo ese acercamiento con el pueblo, a ver qué es lo que sucede. Carlos de Gales tiene más de 70 años, no sé lo que puede pasar con él, no se sabe, pero por lo menos sí que se ve y lo más seguro es que mañana se convierta en monarca del Reino Unido. Yo esperemos que no suceda lo que he dicho, ni nada de Carlos II, Carlos I de Inglaterra en su momento, no. Nada, porque además el poco a poco se está acercando. Y ahora quién va a heredar, o quién es el príncipe nuevo de Gales, es Guillermo de Cambridge. Luego los hijos, y después otro hijo, Enrique de Saxés. Por cierto, decir que los únicos países que, Reino Unido hace 2013, hace 9 años, cambió la ley sálica, en la cual ya se podían gobernar las mujeres. Hay 2 países que todavía no lo tienen. Y miremos, por ejemplo, que quiera remontarse para lo del se produjo la ley sálica, etcétera, etcétera, que fue con Carlos IV de España, es decir, el monarca de España, que luego, su hijo Fernando VII, al no tener hijos varones, tuvo que cambiar la ley sálica, tal, y lo que se produjo, porque quien iba a heredar era el hermano de que Fernando VII, Carlos María Isidro, pero al final, se cambió Fernando VII la ley, etcétera, etcétera.
Y bueno, España con esto ya podemos mirar y ver qué es lo que podemos hacer. Y esto lo digo yo porque yo tengo la de historia para saberlo. Y para saberlo no para que lo entendáis, porque si no hay cambio de esa ley sálica no se puede hacer nada. Y el otro país es el Principado de Mónaco también. Y esto ahora enlazando a la ley sálica, decir que eso es algo que aquí en este país debemos ya de tomarnos en serio, porque el monarca Felipe VI tiene de momento 2 niñas, de momento. Y claro, si no se cambia tendrá que gobernar a cabo, se supone que gobierna un varón, y eso no es lo que debe producirse, debe cambiarse. Si se puede cambiar o modificar de alguna manera en cualquier sitio, eso se tendrá que hacer y ir valorando poco a poco. Porque Felipe VI, que sí que todavía tiene edad, pero eso hay que ir cambiándolo para la futura reina que llegue. Y que otra pregunta a lo mejor, y si a lo mejor, esto lo voy a hacer ya una pregunta, y si a lo mejor Carlos de Gales, que se va a convertir seguro en Carlos III del Reino Unido, no hereda y hereda a su hijo, no se sabe, porque como su hijo es joven, quién sabe, pero bueno, con esto termino esa pregunta. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.